Buenas, buenas. ¿Cómo están? Buenas, Gerardo. ¿Todo bien? Bueno, estuve preguntando antes, para los que entraron antes, estuve preguntando más o menos qué querían hacer. Así que, sobre todo, me interesaba que me contaran si tenían alguna duda del 1.6 y 1.10, que vamos a hacer algunos de esos. Pero antes quiero decir dos o tres cosas. La primera es que me preguntaron la clase pasada sobre el final de un ejercicio del práctico 7, que es probar que si tenés una función que preserva norma, entonces preserva ángulos, si cumple otra cosa. Em, no me había salido, pero tengo la respuesta para los que quieran saber cómo se hace. Lo podemos conversar al final de la clase. Eso por un lado. La otra cosa que me preguntaron, que quizá tengan más, haya más gente con esta duda, es ¿cuál es la diferencia entre ganar el curso y dar el examen libre? Y ahí hay dos cosas para decir. La primera es que en cuanto al examen no hay ninguna diferencia. O sea, si ustedes, por ejemplo, ahora no llegan a 25 puntos entre los dos parciales y dan el examen en julio, es lo mismo que si hubieran llegado a aprobar el curso sacándose entre 25 y 59 puntos en los parciales. La diferencia es que si ustedes no aprueban el curso, no pueden dar GAL 2 o cualquier otra materia que tenga GAL 1 como previa. Sin embargo, si aprueban el curso, por más que tengan que dar el examen para efectivamente tener los créditos, van a poder dar las materias de las cuales Galuna es previo. Entonces, en cuanto al examen no hay diferencia. En cuanto a previaturas, sí hay diferencia. No me acuerdo qué otra cosa más. Otra cosa que me preguntaron es cuánto tiempo para el práctico 9. Creo que son 2 semanas. No me acuerdo si eran 2 o 3. 2 semanas, 2 clases. No me acuerdo si 2 o 3. Em, pero en el entorno de eso. Posiblemente 2. Así que piensen en quizás 2. En cuanto a estos prácticos, concéntrense en los ejercicios obligatorios, más que nada. Tipo, no se estresen y no se enloquezcan para hacer todo, porque no. Son 8 carillas. Uf, yo no lo he visto todo, no lo he visto todavía, así que. Pero bueno, lo que puedo hacer es, cuando yo lo mire, para la clase del jueves, yo elijo los que me parece que son sí o sí que hay que hacerlos. Igual eso ya lo hizo Caro al poner los ejercicios recomendados arriba. Eh, Alguien se queja de que no le gusta que los prácticos estén entre semana cortada. Bueno, no puedo hacer nada con eso. Tendríamos que tener un práctico de 3 clases y creo que no va a haber. Bueno, entonces, creo que dije todo lo que quería decir, así que vamos a arrancar. A ver, voy a mirar el chat un segundito, a ver si se me pasó algo. Hoy, ¿qué práctico hacemos? Bien. Ok, voy a hablar de dos cosas más. Los ejercicios de aplicaciones. No vamos a ver nada hoy de los ejercicios de aplicaciones, solo quiero decir una cosa. Hay un ejercicio de aplicaciones que es estoy hablando del práctico 8, que es sobre sucesiones. Ese ejercicio está mal planteado para este curso porque en realidad ustedes no vieron sucesiones porque es algo que está en el curso de cálculo diferencial en varias variables, o sea que entenderían lo que es una sucesión el semestre que viene. Por lo tanto, no corresponde ese ejercicio para este curso. 2.2 o 2.1 por ahí. Después hay otro ejercicio que es de ecuaciones diferenciales. Ese ejercicio lo van a resolver en el curso de cálculo diferencial en varias variables también. O sea, van a probar que el espacio de soluciones de una ecuación diferencial lineal
con coeficientes constantes, es un subespacio vectorial del espacio de funciones. Entonces, es un ejercicio que tiene sentido para el curso de cálculo diferencial. Acá, más allá de que se puede probar, me parece que no aporta demasiado. Así que bueno, si no salieron los de aplicaciones, no se estresen, tampoco es que son vitales. Entonces, práctico 8 vamos a hacer hoy. Y vamos a hacer un popurrí, yo puse popurrí de ejercicios sobre subespacios. Voy a agarrar algunos del 1.6 y algunos del 1.10 y vamos a probar si son o no subespacios, cómo darse cuenta, qué cosas mirar, etc. Después vamos a hablar del ejercicio de intersección de subespacios, que es el ejercicio 1.8. Y está también el ejercicio 1.9 para discutir. Lo que voy a hacer es, cuando termine el 1.8, hablo del 1.9, pero no lo voy a resolver. Y después vamos a hablar del ejercicio 1.13, que es el ejercicio de suma de subespacios, que el concepto de suma de subespacios va a aparecer bastante seguido. Así que bueno, vamos a ver algo de ahí. Bueno, vamos a arrancar entonces con el 1.6. Me habían pedido algunos del 1.6 parte C. ¿Quieren hacer algunos de la parte A o B del 1.6? Si no, del 1.6 parte C tengo algunos que me parece que están interesantes. Pero de la B, ¿alguien quiere hacer alguno? A3. Ok. Ok, vamos a hacer uno del A que me pidieron y después vamos a los otros que son como un poco más difíciles. Entonces, me dijeron la A3. Ok. A4 es el final, profe. Ahí va, A4 A4. quise decir. Ah, bueno. Entonces, déjenme copiar el A4. Ok. Entonces, para los que no vieron este ejercicio, este es el ejercicio 1.6. Tiene varias partes y lo que nos dice nos da un conjunto que está metido adentro de un espacio vectorial y nos pregunta determinar si el conjunto que nos dan es un subespacio vectorial del espacio vectorial que nos dan. Y me pidieron el 4. Entonces, tenemos el conjunto de las tres uplas, de las ternas, de esta forma: A más B, A más B más C, que pertenecen a B, y con A, B y C reales. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que probar es si es un subespacio vectorial o no. Ok. Una cosa que primero pueden chequear es que el 000 cumpla. ¿Cumple en este caso? Y sí, ¿no? Porque si yo pongo A igual a 0, B igual a 0 y C igual a 0, el vector nulo pertenece a ese. Pero eso, recuerden que es una condición necesaria, no es suficiente. O sea, porque que el vector nulo esté no me asegura que esto sea un espacio vectorial, un subespacio vectorial. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar dos elementos, como hicimos la vez pasada, agarramos dos reales y dos elementos de S, y lo que voy a probar es que la combinación lineal, utilizando términos que deben estar aprendiendo ahora, que la combinación lineal de dos elementos de S pertenezca al conjunto S. Si pasa eso, joya, es un espacio vectorial, un subespacio vectorial. Entonces, vamos a hacer el 4. Sean, vamos a llamarle alfa y beta, dos reales, y B1, B2, pertenecientes a S. Entonces lo que yo voy a probar, lo voy a escribir una vez, solo para recordar cómo era la lógica, o queremos probar. Probar que lo que queríamos probar, entonces que esta combinación lineal alfa B1
más beta B2 pertenece a S. Si pasa eso, genial, es un subespacio vectorial. Por una proposición que habíamos visto la vez pasada, que de hecho había quedado de deberes la prueba. ¿La intentaron hacer? Sí, la intentaron hacer y quedaron dudas, me cuentan y después lo vemos. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Por definición de S, podemos escribir como al B1 lo podemos escribir de determinada forma y al B2 lo podemos escribir de determinada forma. Podemos escribir, vamos a escribirlo al B1 con la forma que tiene por pertenecer a S. Se puede escribir como un cierto A1 más B1 y A1 más B1 más C1. Y además puedo hacer lo mismo para el B2. Vamos a ponerle nombres. A2, A2 más B2, A2 más B2 más C2. Entonces luego, ¿qué pasa si hago esta combinación lineal? Alfa B1 más beta B2 es alfa por todo esto. Esto, si quieren, sería, podemos pensarlo como vectores. Lo voy a poner como vectores filas, pero recuerden que siempre van a ser vectores columnas para nosotros. Más beta por todo esto. Bueno, y acá tenemos que recordar cómo era la suma y el producto la suma de vectores y el producto de un vector por un escalar. Entonces, esto, si hacemos la cuenta, nos quedaría alfa A1 más beta B1 más, perdón, ese es el primer término. Perdón, B1 no, A2. Perdón. Eso lo que hice es el producto alfa 1 y después le sumé el primer término del otro sumando, que es beta A2. Después tendría alfa A1 más alfa B1 más beta A2 más beta B2. Y me falta el último término, que sería alfa A1 más alfa B1 más alfa C1 más beta A2 más beta B2 más beta C2. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ahora? Voy a ver si puedo agrupar y que me quede escrito algo de la forma A1 o un término A, un término que sea de la forma A más B y otro término que sea de la forma A más B más C. Si yo puedo agrupar las cosas de esa forma, genial, porque me quedaría escrito como quiero para probar que es un subespacio. Entonces, bueno, el primer término no hay nada que hacer. Lo voy a escribir como está. El segundo término voy a ver si tengo los términos que me aparecen en la primera de las componentes. A ver, tendría que ser alfa A1 y beta A2. Perfecto. Lo escribo así y después tengo otros términos que son alfa B1 más beta B2. A ver si se entiende lo que estoy haciendo. A esto le voy a llamar A. Entonces acá tendría mi término A y acá tendría un término que le voy a llamar B. Y ahora, si puedo encontrar el término A, el término B y el término C, genial. A ver si los encuentro. Tengo alfa 1, tengo
beta A2. Entonces acá acabo de formar el término A. Vamos a ver si puedo encontrar el B. El B sería alfa B1, que está. Y me falta beta B2, que también está. Más beta B2. Bien, y lo otro que me queda, el otro término que me queda, le voy a llamar C. Que sería alfa C1 más beta C2. Entonces, ¿qué acabo de probar con esta reorganización de los términos? Que mi combinación lineal se puede escribir de la forma A más B, A más B más C. Entonces, por lo tanto, la combinación lineal alfa B1 más beta B2 pertenece a mi conjunto S. ¿Bien? Entonces, como toda combinación lineal de vectores de mi espacio pertenece al espacio, tengo un subespacio vectorial. Entonces el 4 era efectivamente un subespacio vectorial. ¿Preguntas de esto? Yo tengo una duda sobre el ejercicio que, o sea, viste que dice determinar. Habría que demostrar en todos los ejercicios, en todos los... No Sí, sé si me sí. explico. Bueno, depende. Si es un subespacio, tenés que probarlo. Y si no es un subespacio, basta con encontrarte dos vectores y algo, o sea, no sé, una suma o multiplicarlos por algo, hacer algo para probar que no es un subespacio vectorial. O sea, ese es el determinar. Si es subespacio, probar, y si no es un subespacio, dar un contraejemplo. Claro. Bien, a ver. Joel, profe, ¿esta clase la subís hoy? Intento subirla, sí. Ahí es, Lucas me pregunta, ¿ahí es como si estuviéramos haciendo los dos pasos juntos? Sí, exacto. Yo les mostré la clase pasada una proposición, que era esta, que es lo siguiente. Si tenemos B un espacio vectorial sobre K y S un subconjunto de B, tenemos que S es un subespacio vectorial de B, sí, solo sí, para todos alfa y beta pertenecientes al cuerpo y U y B pertenecientes a S, se cumple que alfa por U más beta por B pertenece a S. Es decir, si yo puedo probar que la combinación lineal de dos elementos de mi conjunto S pertenece a S, para toda posible combinación lineal, entonces es que S es un subespacio vectorial. Entonces sí, la idea es que estamos haciendo como las dos cosas a la vez. No estamos probando una propiedad de subespacio vectorial y después la otra. Es una forma de ahorrarse cuentas, para hacerlo todo de una. Bien, bueno, entonces vayamos entonces a alguno del C. Del C, a ver, a mí me había gustado, por ejemplo, bueno, arranquemos con uno medio más o menos fácil. Arranquemos con el 2. Y antes voy a hacer una aclaración. Bueno, seguimos entonces con el 1.6. Ahora voy a la parte C. Y voy a hacer el 2. Entonces, antes de esto, quiero decir una cosa, recordar. En el espacio, voy a llamarle, bueno, escribo Rn. Recordar no, porque en realidad, más que recordar, porque no necesariamente lo dije antes, simplemente aclaración. En el espacio Rn de X y en el espacio que voy a escribir ahora, que es el espacio de funciones que van de R en R o de cualquier cosa en R en realidad, o de cualquier cosa a un espacio vectorial.
la suma y el producto son f más g evaluados en un punto x es la suma que vimos la vez pasada, o sea, es f de x más g de x, y el producto por un escalar es alfa por lambda por f evaluado en un punto x, es lo mismo que lambda por f de x. O sea, el producto que vimos la vez pasada. Solamente aclaro eso. Entonces, en el espacio de polinomios, que es el que vamos a trabajar ahora mismo, la suma es esa y el producto es ese. Y en el espacio de funciones, que vamos a trabajar en unos minutos, también vamos a estar trabajando con la misma suma y el mismo producto. Entonces, ¿qué es Rn de x? Rn de x es el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que x. Supongo que ustedes, no sé si lo probaron, o simplemente se los comentó Diego, o si ven a Alex, no sé si lo prueba él en su clase, pero el espacio de polinomios de grado menor o igual que n es un espacio vectorial, con esta suma que acabo de decir y con este producto. Lo que deben haber visto es que si ustedes se consideran el espacio de polinomios que son exactamente de grado n, ese sí no les queda un espacio vectorial. Pero bueno, si se consideran de grado menor o igual, sí que les queda un espacio vectorial. Entonces, hagamos el 2. Parte 2. No entendí esto del N. O sea, como así, si todo. De vuelta la pregunta, por favor. Digo que eso de que si tomo polinomio de grado igual a N no es un espacio vectorial, y que con menor igual sí. O sea, yo no lo- Considerate, por ejemplo, el polinomio p de x igual a x cuadrado menos x y q de x que sea menos x cuadrado menos x. Los dos son polinomios de grado 2. Si los sumás, Ah, claro, claro. te Ahora queda sí. menos 2x, que es un polinomio de grado 1. Entonces, por eso no podemos considerarnos el espacio de los polinomios que son exactamente de grado n. Tenemos que considerarnos el espacio de polinomios menores o iguales. Si no, no nos queda espacio vectorial. ¿No sería solo menores? Bueno, no, porque podría ser igual, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si vos te tomás x cuadrado más x, que sea p y que q sea 3x cuadrado, la Claro, suma. pero tipo, o sea, es un caso especial de que sea grado N que se anule. Ah, bueno, está, pero por eso, sí, está bien, pero es un caso especial, pero al incluir, como tenés esos polinomios, ya no te lo podés considerar como un espacio vectorial. O sea, Claro. Bien. sí, entiendo que es un caso patológico, pero bueno, está, existen. Profe, una duda para ver que entienda bien la letra del ejercicio. ¿La P apóstrofe es la derivada de P? Sí. Voy a leer lo que es el conjunto S. El conjunto S es el conjunto de todos los polinomios tales que existe un alfa para el cual el polinomio evaluado en alfa es igual a la derivada de ese polinomio evaluada en alfa, que es igual a 0. O sea, es un polinomio que en un punto se me anula, en el punto alfa se me anula, y a la vez se me anula la derivada. Estamos todos sabemos lo que es la derivada. ¿Ya ya dieron en cálculo qué es derivada? No. No, estamos menos lejos de eso todavía. Están No me Yo me lejos suena acuerdo de... de- yo me acuerdo del liceo, pero Bien. Claro, lo entonces, mínimo que se da en pero el tipo, el liceo. cálculo lo Yo no me acuerdo de nada. ¿No se acuerdan de nada? Entonces no voy a hacer este ejercicio. Yo Perdón. me acuerdo de una tablita nomás, profe. Sí, perdón. Plantea la formulita de polinomios, ¿no? O sea, yo me acuerdo que la derivada es una Lo que pasa es que, función que lo que expresa pasa es cómo que cambia esa función. necesito... Sí, está bien. Lo que pasa es que necesito una propiedad de derivadas para hacer este ejercicio. Así que está. Si no vieron... Perdonen, pensé que ya habían visto
derivada en cálculo 1. Entonces, nada, dejémoslo en stand-by hasta cuando vean derivada en cálculo. ¿Les parece? Hagamos eso. Entonces, el 1 sí que lo podemos hacer. Entonces, el 1 es un poquito parecido, solo que me pide que el conjunto S es el conjunto de los polinomios que en el punto alfa se anulan. O sea, en el punto alfa tiene una raíz ese polinomio. Entonces, spoiler, esto es un subespacio vectorial y les voy a contar cómo sé yo. Bueno, no sé por qué, no lo sé, a priori no lo sé. Entonces lo que voy a hacer es intentar, en vez de empezar a jugar, bueno, pruebo con este polinomio, pruebo con este otro, lo que voy a hacer es empezar a probar, empezar a hacer la demostración. Si en algún momento me tranco, es porque debe haber algo que está mal. Esa es mi estrategia, la estrategia que yo seguí para resolver este práctico. Me pongo a probar, asumo que es un subespacio vectorial, me pongo a probar que es un subespacio vectorial. Si me llego a trancar es porque hay algo que está mal. Entonces vamos a ver qué pasa. Una cosa, Sí. podemos ver si podemos ver el conjunto. Es medio difícil, porque acá tenés n que no sé qué es. O sea, n puede ser 5 millones, o sea, los polinomios de grado 5 millones. Y encima son todos los posibles polinomios con coeficientes reales. O sea que hay muchas cosas ahí. Donde Profe, cuando dice igual Rn raíz. de X, se refiere Sí. tipo a o sea, ¿qué significa R sub n? Está bien. Imagínense que n es 5. Más fácil, n es 2. ¿Ok? Entonces, ese conjunto R2 de X es el conjunto de todos los polinomios de la forma ax² más bx más c, donde a, b y c son reales. Y están todos, absolutamente todos. O sea, pi por x² más e por x más raíz de 35, y así todo lo que se les ocurra. O sea, hay muchos. Obviamente están los más lindos con coeficientes enteros, Profe. pero están todos. Y una Eh, cosa, Sí, pero acá vos considerás que todas son continuas, o sea, sí, técnicamente eso está mal. polinomios continuos siempre, sí. Sí, sí. Pero Eso sí. entonces, tipo, hace poco que dimos en cálculo un teorema, no me acuerdo ya ni de quién era, A ver. que decía que, o sea, no sé, dos funciones continuas, eso sí, tipo en un intervalo. Eh, sí, o sea, en algún momento iban a pasar por el Por cero. sano. Está bien. No, pero acá solamente pensemos. Está bien, yo entiendo a dónde va. El conjunto S es el conjunto de los polinomios. Volvamos de vuelta a. Está bien, voy a hacer un dibujito para que se entienda qué es este conjunto. lo puedes demostrar por el lado de que no tienen término independiente. Entonces la suma entre ellos tampoco va a tener término independiente Sí, y la igual. multiplicación por escalar tampoco tendría. Está bien, pero no estamos en un problema de análisis acá. Acá estamos en un problema puramente algebraico que es, consideremos el conjunto de todos los polinomios que en un punto alfa se me anulan. Consideremos un alfa acá. Entonces, va a estar, por ejemplo, un polinomio que hace cualquier cosa y acá corta. Ese sería un posible elemento de este conjunto. Otro puede ser uno que haga así, que tenga como una raíz que haga algo así. O podría ser otro que haga cualquier otra cosa y corte ahí. Pero ese rojo es un polinomio de grado 2. No sé de qué grado es, pero supongamos que es la gráfica de un polinomio. Profe, Claro, estamos en Rn. En si Rn, claro. planteas la suma y sale directo. Sí. Sale directo y no es necesario como trabajar con nada de cálculo. Por eso elegí este para hacer. Entonces, vamos a agarrar dos reales. No les voy a llamar alfa, les voy a llamar, a ver cuál le había puesto yo. Le puse alfa 1 o A1 y A1 A2. Para no ponerle alfa como le había puesto en el anterior, porque alfa es el punto donde estoy evaluando el polinomio. Entonces, Lambda.
Bien, lambda. Lambda también funciona. Entonces, o lambda 1, lambda 2. Un poco como se dice. Lambda 1, lambda 2, dos reales. Y vamos a agarrar P y Q pertenecientes a S. O sea, dos polinomios que se anulan en alfa. Entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Quiero ver qué le pasa a lambda 1 por P más lambda 2 por Q. ¿Qué le pasa a este polinomio cuando yo lo evalúo en alfa? Si yo lo evalúo en alfa, este polinomio, y me da 0, genial. Entonces este polinomio pertenece a mi conjunto S. Bueno, sigamos. Entonces, ¿esto a qué es igual? Por la definición de suma, acá, definición de suma y producto en el espacio de polinomios. Esto, este polinomio evaluado en alfa es lo mismo que hacer lambda 1 por P evaluado en alfa más, voy a correr esto un poquito, más lambda 2 por Q evaluado en alfa. Ahora, ¿qué pasa acá? P de alfa, ¿cuánto es? Es 0, porque yo me estoy tomando que P pertenezca a S. Y de vuelta, ese es el conjunto de los polinomios que se anulan en alfa. Entonces esto me da 0. Y Q de alfa también me da 0. Por lo tanto, esta suma me da 0. Entonces concluimos que S es un subespacio de Rn. De Rn de X, no de Rn, R a la n. De Rn de X. Es un subespacio del conjunto de polinomios. ¿Bien? ¿Preguntas? Una pregunta. Sí. Tampoco está mal hacerlo tipo poniendo cada uno de los alfa, ¿no? Tipo alfa a la n, alfa a la n-1 y así. Ah, no, tampoco. Perfectamente lo podrías haber hecho. Genial. Está buena la pregunta del compañero. Supongo lo que intentaste hacer es agarrarte un P genérico, que sea de la forma a la n, x a la n, más más a sub 0, y después te Eso mismo. tomaste un q de x, que sea, no sé, bn, x a la n, más más a sub 0. Sí. Esto también es válido, ¿eh? También funciona. Genial, gracias. Como me pareció que no era necesariamente, no era necesario, cuando capaz que en alguno lo vamos a precisar, escribirlo así. Pero para este no era necesario. Pero si lo hicieron por ahí, está bien también. Bueno, me gusta, por ejemplo, el 5. ¿Qué les parece? Hay una última cosa que quiero Sí, preguntar dale. sobre Rn entre paréntesis X. Quiero preguntar más si tiene una relación con todas las combinaciones lineales posibles de un conjunto. O no, o solamente notación puramente que se ocurrieron. Ah, vos decís por los corchetes que Sí, por eso. que ustedes están viendo que es el espacio generado por... Sí, No tiene nada que ver. está, buenas. No. Sí, no. Después vamos a ver cuál es un generador o una base de ese espacio, pero no, en principio no tiene nada que ver con eso. Bien, estaba pensando en hacer el 5. A ver, lo voy a mostrar, porque no... Y así les cuento también, que me parece que está interesante que lo vean también, cómo pensar este tipo de cosas. Entonces el 5 sigue siendo el 1.6. El 5 es el conjunto de polinomios tales que P de X es menor o igual que P evaluado en 2X. Entonces, les cuento un poco qué es lo que pensé yo al ver este ejercicio, antes de hacer nada. Las desigualdades, en general, son súper problemáticas con el concepto de espacio vectorial.
¿Por qué digo esto? Porque cuando uno multiplica por -1 una desigualdad, se les da vuelta. Saben que se les da vuelta. Y ustedes, cuando quieren probar que algo es un subespacio vectorial, tienen que agarrar un vector y si yo multiplico ese vector por cualquier número, lo que obtengo tiene que pertenecer al conjunto para que sea un subespacio. Entonces las desigualdades en general no son muy amigas del concepto de espacio vectorial, de subespacio vectorial. Entonces, voy a intentar ver si se cumple primero, pero vamos a ver que hay algo que va a fallar. Entonces, antes de poner la solución exactamente, voy a poner idea. Porque lo que voy a hacer es intentar probarlo y llegar a algo que no sé qué hacer. Entonces, idea. Sean alfa y beta pertenecientes a R y P y Q pertenecientes a S. Entonces, quiero probar que alfa P más beta Q pertenece a S. O sea, lo que quiero probar es que alfa P más beta Q, esto evaluado en X, quiero que sea menor o igual que alfa P más beta Q evaluado en 2X. Entonces esto es lo que me gustaría probar. Bueno, arranquemos. Alfa P más beta Q evaluado en un punto X, esto por definición es alfa por P de X más beta por Q de X. Y acá estoy en un problema. Ya acá ya estoy en un problema. Porque a mí lo que yo sé es que esto de acá es menor o igual que P de 2X. Porque yo estoy tomándome un P y un Q que pertenecen a S. Y yo sé también que esto es menor o igual que Q de 2X. Ahora, yo esto no puedo decir que esto es menor o igual, voy a ponerlo con un signo de pregunta, que alfa por P de 2X más beta por Q de 2X. ¿Por qué no puedo? Porque yo no sé nada sobre alfa y beta. Si alfa y beta fueran positivos, por ejemplo, genial. Pero en principio, alfa y beta son reales. Así que yo no tengo chances de probar con las cosas que tengo hasta ahora de que esto es un subespacio. Entonces esto es lo que les decía yo. Si ustedes no saben si algo es un subespacio o no, intenten probar. Si llegan a algo que les parece que es dudoso, es porque muy probablemente sea dudoso y no sea un subespacio vectorial. Bueno, una cosa que no hicimos es pregunta. chequear si el polinomio nulo está acá. El polinomio nulo es el que es 0, digamos, la función 0, constante igual a 0. Y sí cumple, ¿no? Porque les quedaría 0 menor o igual a 0, que es verdad. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es encontrar un contraejemplo. O sea, ya vemos que esto no corre, porque no podemos probarlo. Un contraejemplo podría ser la función x igual y sumada a la función constante -1. A ver, vamos a ver, contraejemplo. ¿O no para? Igual x igual y no es una función, ¿no? No, ¿cómo? O sea, la función Eh, f de x igual a x, decís. sí, claro, sí, f de x igual a x. Y sería multiplicado por el real -1, mejor dicho. Porque Claro, se te tenemos invertiría un la problema. gráfica
y te quedaría hacia abajo. Tenemos un problema igual con la función x. Porque está buena como para arrancar. El problema ¿es siempre verdad que x es menor o igual que 2x? Y no, ¿no? Porque o sea, hay una cosa que está implícita acá, que es que esto es para todo x. Para todo x real. O sea, que para todo x real, el polinomio en x sea más chico que el polinomio evaluado en 2x. Así que la función identidad no pertenece, porque a lo que voy es esto. Hagamos el dibujito. La función identidad. La función identidad está por acá. Esta es x. Y 2x hace así. Entonces, para los positivos, genial, se cumple, pero para los negativos no. Igual, ojo, yo te lo estoy diciendo con el diario del lunes, porque ya lo había pensado justamente este mismo contraejemplo. Y claro, y no funciona porque no es para todo x. Pero Yo no, podemos... no pensé que decía eso No pensé que X a la 3 decía creo que eso la cumple letra. igual, ¿no? Sí, La igual vez. está implícito el para todo x. Pero sí, es para todo x. A ver qué pasa con... Pero eso no serían dos Entonces, funciones distintas. las funciones No, impares no funcionan en esto, ¿no? No es la misma función, En porque esa condición. pensá que esto es p de x y esto es p de 2x. claro, pero no debería ser la misma función P evaluado en el punto de X y después en un punto que sea el doble de esa X. ¿No es la ¿Sí? misma función? Pero no entiendo, porque ahí tenés dos funciones distintas. Una es Claro, la sí, ya sé, ya sé. Pero a lo que voy es que p de x no siempre es menor o igual que p de 2x. O sea, esta simplemente, yo entiendo que son dos funciones distintas, pero es para mostrarte que no siempre p de x es menor o igual que de p de 2x. En el caso p de x igual x. No sé, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo se interpreta eso de la letra. Porque o sea, la ¿Cuál, letra dice eso. cuál Es cosa? lo que no entiendo. ¿Cuál O cosa? sea, porque si la letra dice que P pertenece a Rn, Sí. ¿no es la misma función P que está Pero evaluada en dos puntos distintos? sí, Es que es la misma, pero en vez de X tiene un 2X. Creo claro. que si vos Sí, sí, tomas el ejemplo, si vos estamos tomas la hablando de lo identidad mismo. y Eh, tomas un X negativo, si tomas de identidad un X negativo, a multiplicarlo por 2, esa imagen va a ser más chica en realidad que la eso, imagen del negativo solo. eso. ¿Se entendió lo que dijo el compañero? O sea, agárrate, por ejemplo, la función de identidad. Estamos pensando en f de x igual a x. Si te agarras el punto menos 1, es más grande que menos 1 multiplicado por 2. Por lo tanto, no cumpliría la función de identidad. Ok, ya entendí. Y hay algo que Una, dijeron, que hay un compañero que dijo que no contesté sobre eso, pero las funciones que tienen los polinomios de grado impar no nos van a servir como contraejemplos. Vamos a tener que considerarnos una función de grado par. Y considerémonos la más fácil, ¿no? Que es, por ejemplo, x al cuadrado. Entonces, sea f de x, o p de x, ya que estamos con polinomios, p de x igual x cuadrado. Tenemos que, vamos a ver primero que cumple lo que queremos. Que p de x es igual a x cuadrado, que es menor o igual que 4x cuadrado, que es igual a 2x, perdón, x a la 4. Que esto es lo mismo que 2x al cuadrado. ¿Es verdad esto? ¿Estamos todos de acuerdo?
Si no. Y esto, a ver, porque para los X... Para los X entre ¿Por 0 qué a y la 1 no cuarta, cumple, ¿no? profe? Porque es... perdón. Hice el cuadrado afuera. Nada, ahora sí. Si no, iba a estar en problemas. Ahora, Tengo un asunto acá ahora para sí. demostrar que esto no es un espacio vectorial o que lo es. Sí. ¿Por qué no puedo usar el que sea cerrado por el producto y multiplico por un negativo? Y ahí Sí, ya sí, te queda más pronto. exactamente lo que vamos a hacer. Sí. Sí. Lo que quería es simplemente probar que esta función nos sirve como contraejemplo. Y bueno, y esta cumple, ¿no? O sea que la función x cuadrado estaría bien, nos sirve por lo pronto como un candidato a contraejemplo. Por lo tanto, P pertenece a S. Sin embargo, para alfa igual a -1, tenemos que alfa por P evaluado en un punto X es lo mismo que menos X cuadrado. Que sin embargo esto es más grande que menos 4x cuadrado, que es lo mismo que alfa por P evaluado en 2x. Por lo tanto, como yo encontré un alfa que cumple que alfa por P no pertenece a S, llegamos a que S no es un subespacio. Recapitulo la lógica de la prueba. Intenté probar que era subespacio. No salió, porque hay algo que está mal. O sea, de hecho, vamos a tacharlo, que esto tipo, no está mal. Entonces, intenté probar, encontrar algún contraejemplo. ¿Cuál contraejemplo? Bueno, o sea, había surgido la función de identidad que funciona parcialmente porque en realidad no, la función de identidad no está acá, no es un polinomio que está en el conjunto. Y bueno, probamos con esta x cuadrado y x cuadrado efectivamente está en S y nos sirve como contraejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, encontré un múltiplo de mi función que no está en S. Es decir, que este conjunto S no está cerrado bajo el producto por un escalar. Entonces ya está. ¿Preguntas? ¿De este? Bueno, hay uno muy parecido que se los dejo para que lo piensen, que es el 6. Que el 6 se los muestro. A ver, me habían escrito en el chat. ¿Es necesario el contraejemplo? Sí, a ver, para probar que algo no es en general, hay que encontrar un contraejemplo. Podríamos elegir un contraejemplo más fácil, si se te ocurre. Me preguntaron, yo no entendí por qué menos 4x no está en S. No es que menos 4x no esté en S, sino que lambda p, alfa por p, no pertenece a S. Eso es lo que está pasando. Bien, lo de contraejemplo más fácil. A ver, ¿no tendría que ser menor o igual a 2x cuadrado? Claro, justamente sí, eso es lo que a mí me gustaría, que fuera menor o igual. El tema es que queda al revés. Queda mayor o igual. Pero pasa lo mismo con el 6 ahora. Iba a hablar del Multiplicar todavía por 6. una escala negativa.
Iba a hablar del 6. El 6 ahora tienen valor absoluto. Entonces ahora se nos rompe un poco esto, porque no podemos usar este contraejemplo. Entonces, los invito a que intenten probar, hagan lo mismo que hice yo. O bueno, o no, pero si quieren piénsenlo así. Intenten probarlo y van a ver que se rompe también. Pero se va a romper por otra cosa. Ahora, no se va a romper por el hecho de que multiplicar por un negativo. Pero si ustedes hacen el mismo truco con los alfas y betas, pueden encontrar un par alfa-beta o sea, de vuelta, lo que nosotros queremos probar es que la combinación lineal de cualquier polinomio que agarremos de S también va a estar dentro de S. Ahora, lo que no va a pasar exactamente esto de poder multiplicar por -1 y que se nos rompa. Pero se pueden encontrar un par alfa-beta que hace que se rompan. Entonces, a lo que veo es que el S tampoco es un espacio vectorial, pero van a tener que pensar un contraejemplo. Alfa o beta pueden ser ceros, sí. Sí. El tema es que acá no te va a bastar con tomarte 1 igual a 0. Al menos a mí no me funcionó. Piénsenlo, pero el spoiler es que no es un subespacio. Bueno, voy a hacer uno más que me habían pedido de esto, que era el de las periódicas, funciones periódicas con periodo pi. Y hago ese y charlamos un poco sobre el 1.10. Profe, ese de alfa y beta que usted está diciendo, Sí. ¿está mal la idea si, por ejemplo, tomo alfa, por ejemplo, alfa 1 y beta menor a un medio? Creo que te puede funcionar, ¿eh? Ese puede funcionar. Sí. Sí, a mí se me ocurrieron otros, pero puede ser que funcione ese. Porque hay que jugar un poquito, sí, con eso. Sí, puede ser que funcione. Bien. Seguimos en el 1.6, vamos a la parte D. Y me habían pedido el 5, el de probar que el espacio de funciones periódicas con periodo pi es un subespacio. Entonces, solución del 5. Entonces, de vuelta, vamos... Profe, mirá que estás en la hoja de práctico. Perdón. Ahí volví. Gracias. Entonces, sean alfa y beta reales y f, g que pertenezcan a S. Entonces, estamos en el espacio de funciones periódicas. Entonces, recordemos que ¿qué es una función periódica de periodo pi? Recordemos que f y g pertenecen a S, sí, solo sí. ¿Qué es que sea periódica de periodo pi? F de x más pi es lo mismo que f de x. Y g de x más pi es lo mismo que g de x. Esto para todo x real. Esto es un concepto que deben haber visto en cálculo. Bien, y si no lo vieron antes es eso, que la función, dibujito, a ver, la función en un punto x es igual a la función, a ver, ahí me quedó, vamos a hacerlo, ahora sí. La función en un punto x, llamémosle este por ejemplo, es igual a la función en un punto x más pi.
vale lo mismo. Y esto para todo X. Bien. Ok, entonces queremos probar que la combinación lineal de f y g pertenece a S. Entonces lo que queremos ver es que alfa por f más beta por g en un punto x más pi, cruzo los dedos, tendría que ser igual que x. Si eso pasa es porque es periódica también. Entonces, sí, Perdón, ¿las funciones constantes son periódicas también? sí, Ah, sí, son periódicas. Sí. Bueno, por definición de suma y producto por escalar, esto queda alfa por f en el punto x más pi más beta por g en un punto x más pi. Bueno, y acá f y g yo me las estoy tomando como que pertenecen a S. Entonces f y g pertenecen a S. Por lo tanto, f de x más pi lo puedo cambiar por f de x. Y g en x más pi, como g pertenece a S, lo puedo cambiar por g de x. Y bueno, y acá esto lo escribo de esta forma, alfa por f más beta por g en el punto x. Esto por Pero, definición de producto. pero eso demuestra que es cerrado por la suma de productos, porque Sí. yo no sé todavía que f más g sean. La suma de periódica es periódica, es la pregunta mía sería. Es lo que acabamos de probar. Con esto acabamos de probar que la suma de funciones periódicas, la combinación lineal más la combinación lineal de funciones periódicas, me queda periódica. Es que realmente vos Algo no, ahí algo ya no, probaste Estoy todo. pensando una cosa. algo no me convence con lo que pasa. Hay algo que no me está convenciendo a mí tampoco. No me Pero convence el el tema del núcleo producto. no es periódico. ¿Cómo? ¿Cuál sería el nulo en este caso? Constante cero. La constante cero, función constante cero. ¿Y es periódica el cero? Sí, porque vale siempre cero. Así que sí. Ah, A ver, ¿hay algo que está mal en esta prueba? Yo me quedo igual. Está. Estoy pensando. Sí, no, está bien. Estaba pensando que cuando uno multiplica una trigonométrica, por ejemplo, por un número, lo que hace es aumentar ¿cómo es? La Por amplitud. la La altura. amplitud. Ah, Entonces no pasa nada, simplemente que Va y viene de 1 a menos 1, pero sí. Está, pero con Claro, lo esto que va a acá- cambiar es si multiplicás como adentro del paréntesis. Claro, exacto. Que ahí sí Que la ahí estiran el que otro empieza eje. tipo, Claro, ahí va, ahí va. cambia el periodo. Ahí va. Sí, tuve un momento de lapsus en donde dije, la estaré macaneando con eso, pero no. Lo que me cambia es la amplitud nomás, pero sigue siendo periódica con el mismo periodo. Bien, ¿preguntas? A ver si hay en el chat. No me acuerdo quién me lo había preguntado a esto. Me habían preguntado cuál sería el nulo. Me dijeron, ¿te animás a mirar mostrar el anterior? Por un segundo. Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Perdón. Abajo, en lo último que hiciste, ¿cómo te das cuenta que ya quedó aprobado? Porque eso me confunde. me pasó lo mismo. Ok. Porque para probar que una función es periódica, yo tengo que evaluarla en x más pi y tiene que ser igual a x. Entonces O sea, con eso ya queda. Por la cadena de igualdades, ahí. es por la definición. Si querés, lo rematamos diciendo como x. Si quieren, hagamos así, para que quede bien prolija la prueba. Sea x perteneciente a R. Tenemos
tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, como X es arbitrario, se cumple que alfa por F más beta G es periódica de periodo pi. Y ahí queda bien. ¿Bien? ¿Ahora sí? Sí, gracias. De nada. Bueno, vayamos al ejercicio 10. Dada la hora, voy a hablar de algunas de estas cosas y no voy a hacer todo el desarrollo. En el ejercicio 10 tenemos el espacio vectorial de funciones de RNR y nos dan un montón de cosas. O sea, por ejemplo, A es el conjunto de las funciones que van de R en R y son continuas. Entonces, lo que tendríamos que probar es que la suma, la combinación lineal de funciones continuas es continua. ¿Tienen que probarlo eso? No, no lo tienen que probar. Ustedes tienen un curso de análisis, que es el curso de cálculo 1, en donde ya lo probaron. Entonces no es necesario. O sea, simplemente dense cuenta que es continua y listo. Si quieren, la prueba puede ser, por el curso de cálculo diferencial e integral en una variable, ese es un subespacio vectorial. Para la parte 1. Para la parte A. Para la parte B, bueno, ahí no vieron derivabilidad todavía, pero van a ver cuando vean derivadas que sí, que es un subespacio vectorial. La parte C, si no vieron derivada, no la pueden hacer todavía. La parte D, esa la pueden probar. Esa la pueden probar a mano. O sea, agarran dos funciones que están acotadas. La suma es acotada y bueno, agárrense la cota que sea la suma de las dos, valor absoluto de la suma de las dos o algo así. Me habían preguntado, por ejemplo, ¿qué pasa con el E? Me habían preguntado el tema este con límites. Bueno, ¿qué significa que el límite de f de x tienda a 0? Es que, bueno, para todo. Solamente voy a dar como las ideas, porque esto en realidad no es ninguna prueba de álgebra lineal, es una prueba de cálculo. Esto. O sea, podría ser un ejercicio de cálculo. O sea, el ejercicio de cálculo es sea, a ver, por ejemplo, pensando en el E. Un segundito, que esto siempre me pasa que cuando me pongo a escribir en el PDF se me tranca el programa. Ahora sí. Sea f y g tales que el límite de f de x es 0 cuando x tiende a infinito y el límite de g de x cuando x tiende a infinito también es 0. Entonces, probar que límite de f de x por un alfa más beta g de x es 0 cuando x tiende a infinito. Y bueno, ¿qué saben ustedes? Que el límite de la suma es la suma de los límites. Y también saben que el límite de Más un número infinito. por una... Bueno, más infinito dice acá. Si hace más infinito te importa muy poco. No cambia igual. También saben que el límite de f por g, si existe el límite de la f y existe el límite de la g, entonces le queda que el límite de f por g es f por el límite de f por el límite de g. Bueno, En este entonces... caso tenemos una constante y me queda multiplicado por el límite de f, que es 0. Exacto. Entonces, esto sale por propiedades de cálculo, que vieron en cálculo. O sea, no tienen que probar todas las cosas a mano que ya probaron en cálculo. Pueden hacer referencia a cosas que vieron en cálculo. Lo mismo con integrable, o sea, probar que la suma de dos funciones integrables es integrable, lo trabajaron, o sea, no es una cosa que sale de taquito, hay que laburarla. Había que tomar... Volvemos al mismo potencial. Si nos ¿Cómo? ponen algo así.
Si nos ponen algo así No, de otra no materia. solemos no se suele poner esto en ejercicios de parciales de álgebra lineal. O sea, la idea es que el curso de álgebra lineal quede lo más autocontenido posible. Así que no van a ver este tipo de cosas en un parcial. Es yo nunca lo vi en ningún parcial. Es solamente para que hagan un poco referencia a otros cursos. Nada más. Entonces, a lo que voy es, cuando hagan este ejercicio no es necesario que prueben todo de vuelta, ya lo probaron. De última, si hay alguna que no probaron y que es más o menos fácil, yo que sé, probar que la suma de monótonas es monótona, capaz que no lo probaron nunca. Bueno, y hagan la prueba. Pero eso es un ejercicio que en realidad podría estar en el curso de cálculo. Bien. Entonces, esto era lo que quería hablar sobre popurrí de ejercicios de subespacios. Mi recomendación es practíquense como la técnica de esto. Y si hay alguno que tienen duda de si es un subespacio o no es un subespacio, intenten probarlo. Y si no sale, es porque capaz que no es un subespacio. Y hay que encontrar algún contraejemplo. Que eso, bueno, hay que elaborarla. No digo que salga gratis, pero bueno, es parte de la gracia. Entonces, vayamos a lo siguiente de lo que quería hablar, que es el ejercicio de intersección de subespacios, el 1.8. Entonces, el 1.8 me interesaba porque habla de un concepto que, bueno, que es esencial en matemática, que es el concepto de intersección, que me suena que no lo hemos trabajado. O sea, sí que hicimos intersecciones de cosas porque hallamos la intersección de dos planos, la intersección de la recta, no sé qué, pero ¿qué es lo que significa la intersección realmente a nivel de teoría de conjuntos? Entonces, por eso me quería detener un poco en este ejercicio. Bueno, entonces, vamos a leerlo. Ejercicio 1.8. Sí. Lo hizo Diego hoy esto, lo mismo, creo. Ah, ¿lo hizo? Sí, Ah, creo que bueno. sí. Está, entonces no lo hago. Perdonen. Si lo hizo Diego, no tiene gracia. Hago el 1.9 que me habían preguntado. Está, perdón. Igual, digo, para los que venimos de noche no lo vimos. Bueno, es verdad. Está, entonces lo voy a hacer igual. Lo único que explicarlo, profe, porque nosotros no lo vimos. Está, ok. Lo hago. Solución. Bueno, entonces, tenemos una colección de subespacios de un espacio vectorial B. ¿Qué es una colección? Bueno, esto I perteneciente a I, lo que nos está diciendo es, tenemos un conjunto que me está indexando los posibles, es una familia de subespacios. Podemos pensar que, por ejemplo, esta I, la I mayúscula, son los naturales. Entonces, lo que tendría es un subespacio que es el S1, otro que es el S2, otro que es el S3, el S4 y es así. Para cada natural, digamos, tendría un subespacio. Pero I, lo interesante es que no tiene por qué ser los naturales. Puedo indexar sobre los reales, o sea, tener tipo, para el número 1 tengo un subespacio, para el número 1,2 tengo otro subespacio, para el número pi tengo otro subespacio y así. Entonces, una colección es eso. Yo tengo una familia de subespacios y está indexada sobre un conjunto I. O sea, para cada I chiquita tengo un subespacio distinto. Bueno, no necesariamente, podrían ser todos el mismo, pero la gracia es cuando son distintos, ¿no? Entonces, lo que nos pide el ejercicio es mostrar que la intersección de todos estos subespacios es un subespacio vectorial. Entonces, vamos a hacer lo mismo que siempre. Parte A. Sean alfa y beta pertenecientes a... Bueno, esto no dice sobre dónde, así que voy a tomarme un cuerpo K, porque va a funcionar para cualquier K. Sean alfa y beta pertenecientes a K y B1, B2 pertenecientes a la intersección de los SI. Con I perteneciente a I. O sea,
otra cosa, ojo, acá parece muy abstracto, pero perfectamente podría ser el conjunto I, podría ser el conjunto 1, 2. En ese caso lo único que tendría es dos subconjuntos, dos subespacios. Tendrían el conjunto S1 y el conjunto S2. Entonces lo que estoy probando es que la intersección de dos subespacios me da un subespacio. Que ahí es mucho más fácil, es tangible, más tangible. Pero podría ser I algo que fuera infinito. Que esa es como la gracia. Bueno, entonces queremos probar, como siempre, queremos probar que alfa B1 más beta B2 pertenece a la intersección de los SI. Entonces, y acá está lo clave y por eso yo quería hacer este ejercicio. ¿Qué significa que B1 y B2 pertenezcan a SI? Entonces, por definición de intersección, y esta es la clave de todo este ejercicio, por definición de intersección, B1 y... más bien así. Como B1 y B2 pertenecen a la intersección de los SI, con I perteneciente a I mayúscula, entonces, para todo I chiquita, para todo I chiquita perteneciente a I mayúscula, B1 y B2 pertenecen a ese I. Y esta es la clave. Un elemento pertenece a una intersección si pertenece a todos los conjuntos que están formando parte de la intersección. Piensen en un diagrama de Venn. Supongamos que este es S1, este es S2. Profe, ¿qué quiere decir con I perteneciente a I? Voy a eso, dame un segundo. Y piensen que este es S3. Entonces, para que un punto X pertenezca a la intersección, que esta es la intersección, tómense un X que esté acá. Este, que sea X. X va a pertenecer en la intersección si pertenece a S1, si pertenece a S2 y si pertenece a S3 a la vez. O podemos pensar que el conjunto acá, I, es el conjunto 1, 2 y 3. Entonces, X pertenece a la intersección de S1, S2 y S3, sí, solo sí, para todo I que pertenezca a 1, 2, 3, X pertenece a ese I. Y esto es lo que escribí acá, lo que escribí de forma abstracta en lo anterior. Lo que no me quedaba claro es eso que pertenece ahí, porque nosotros lo vimos con Diego, lo mismo prácticamente, pero de igual 1 hasta N. O sea Claro, que... porque lo que hicieron es tomarse un conjunto de índices finito, pero podría ser infinito. Y eso es lo lindo de esto, que nada me impide que sea infinito, que yo haga la intersección de infinitas cosas. ¿Y El cómo conjunto, vendría a ser los sistemas I, o sea, tal que I pertenezca a la intersección? I pertenece a el I minúscula. Pensá que, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el S sub 2, pensá que el I minúscula es 2. En el S sub 3, pensá que el I minúscula es el 3. O sea, estamos nombrando como los conjuntos, ¿no? Exacto, eso es lo que estamos haciendo, como dándoles un nombre, una etiqueta. Claro, pero ¿por qué pertenece a I mayúscula, esa I minúscula? A ver. El I mayúscula es un conjunto de I hasta N para nosotros que hicimos con Diego. Pero Claro. puede
Claro, o sea, la definición de intersección Infinito, entendí. de una familia de conjuntos es que dos elementos pertenecen a la intersección si para todo índice, o así se le llaman, si para todo índice B sub 1 y B sub 2 pertenece a S sub I. O sea, pertenece al conjunto del cual el I minúscula es la etiqueta, por decirlo de una forma. ¿Se entiende? Ahora, acá en este ejemplito que puse, el conjunto de índices es el conjunto 1, 2, 3. Pero podría ser infinito. ¿Sí o no? ¿O no convencí? Ahora sí. ¿Sí? O sea, el I mayúscula hace referencia a la cantidad de su espacio, la cantidad de su conjunto, mejor dicho. El I es una cosa que me está etiquetando los subespacios. Claro, o lo que nosotros poníamos de igual 1 hasta n es como dándole un valor Claro. finito de conjunto. Si quieren, Pero ahí va. es como lo mismo, pero eso es más amplio. o algo Con así. Diego tomaron el conjunto I, que era este. 1, 2, hasta n. Eso es lo que hicieron con Diego. Ahí va. Esto es simplemente una generalización. Bueno, a ver, ¿cómo seguimos esto? Por definición de intersección, como B1 y B2 pertenecen a la intersección, entonces para todo I perteneciente a I mayúscula, B1, B2 pertenece a ese I. Ahora, para todo, por hipótesis, para todo I minúscula, que pertenece a I mayúscula, S sub I es un subespacio. Es un subespacio de B. ¿Y esto qué significa? Yo tengo ahora B1, B2, que pertenece a SI. Y yo sé que SI es un subespacio. Por lo tanto, cualquier combinación lineal de B1, B2 pertenece a SI. Por lo tanto, alfa por B1 más beta por B2 pertenece a S sub I. Y esto para todo I. Para todo I perteneciente a I mayúscula. Bueno, ¿y cómo rematamos esto? Yo acabo de probar que para todo índice, así es como se lee el para todo I perteneciente a I mayúscula, para todo índice, esta combinación lineal pertenece al conjunto del cual asociado a ese índice. O sea, para todo I, yo probé que alfa por B1 más beta por B2 pertenece a ese I. Entonces lo rematamos diciendo, concluimos, por definición de intersección, que alfa B1 más beta B2 pertenece a la intersección de todos los S sub I. Es simplemente la definición. Se define así la intersección. Un elemento pertenece a la intersección de una familia S sub I si el elemento X pertenece a todos los S sub I. Creo haber dicho esto quizá la primera clase del curso, que hay una especie de equivalencia entre, ahora ya no me acuerdo si lo dije en este curso o en otro curso, porque lo he hablado en varios cursos, pero hay una equivalencia entre el concepto de para todo y en el concepto de intersección. Cuando pensamos en términos lógicos, pensamos en términos de para todos, y cuando pensamos en términos de teoría de conjuntos, pensamos en términos de intersecciones, pero hay una ida y vuelta ahí. Por eso, la intersección, hay un para todo acá, que está jugando por ahí.
A ver, con esto queda probado lo que queremos. Acabamos de probar entonces que la intersección de subespacios me da un subespacio. Pero bajémoslo a tierra un segundo. Bajémoslo a tierra a un segundo. Lo que nos está diciendo esto, pensemos en el espacio R3. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que si yo, por ejemplo, tengo un subespacio de R3, que puede ser un plano, pensemos que este es mi subespacio S1, que es un subespacio, o sea, estoy pensando en un plano, y pensemos en otro subespacio, S2. S2. Entonces, lo que probamos es que S1 intersección S2, que no sé, imagínense que me va a dar una recta que está por acá, también es subespacio. Entonces, si yo tengo dos planos que son subespacios, o sea, dos planos que pasan por el origen y se intersectan, bueno, en realidad siempre se van a intersectar. La intersección, eso es algo interesante, porque si yo tengo dos planos cualesquiera, que son subespacios, entonces la intersección es no vacía, porque hay una cosa que siempre va a estar. El origen. El origen. Entonces, podría haber otras cosas, por ejemplo, en el dibujo que hice, que es toda una recta. ¿Pero qué recta? No sé cuál recta, pero sé que va a pasar por el origen, porque tiene que ser subespacio. En realidad, cuando hablamos de planos, tipo, siempre se corta en una recta. Porque si el origen está en la intersección, es como que está la recta que pasa por el origen. Sí. O sea, dos planos no se pueden intersectar en un solo punto. Sí. Con dos planos, siempre, sí. Con tres, ahí ya tenés. Y si, por ejemplo, si fuera solo la recta, o sea, intersección de dos rectas, sería como el subespacio tipo 000. Claro, el origen. Ahí va. Dos rectas te va a dar solo el origen o la misma recta. Sí. No sé si esté correcto tomarlo en cuenta, pero no sé si podría pasar también que S1 y S2 sean iguales y Claro. en un plano. En ese caso sí, también, es verdad. Sí, ese también funciona. Ok, entonces la parte A quedó probada. Entonces, vamos a utilizar esto para hacer la parte B, que dice, sean x0, xn números reales. Mostrar que el conjunto de las funciones f reales y continuas... y acá hay una cosa, porque y continuas... Yo le dije hoy a Caro que había algunas cosas algunas erratas en algunos pequeños typos que hay en y me olvidé de decirle esto. Que no necesariamente continuas, o sea, esto se funciona igual sin probar que sean continuas. Entonces, mostrar que el conjunto de las funciones reales, tales que f de x, y es igual a 0, para todo i, es un espacio vectorial real. Es decir, lo que nos dicen es, tenés n números reales que están fijos, y ahora considérate el conjunto de funciones que se anulan en esos puntos, o sea, para los cuales esos puntos son raíces. Entonces, probá que eso es un espacio vectorial real. Entonces, ¿cómo podemos probar esto? Utilizando la parte anterior. Entonces, parte B. Entonces, lo que voy a hacer, a ver, déjenme un segundo, a ver cuál es la anotación que utilicé yo. Ahí va. Una pregunta. Sí. ¿Podrías repetir esa idea? Porque no entendí lo que dijo. O sea, ¿De vuelta? ¿Cuál idea? Eso que dijo ¿Del ejercicio? ¿Cuáles son las funciones? Considerate n más 1, porque arrancás de 0. x0, xn, números reales, que están fijos. Voy a hacer un dibujo. De hecho, voy a hacer continuas, pero no necesariamente. Tendrían que ser continuas. O sea, acá tenemos un x0, acá tenemos un x1,
acá tenemos un x2 y acá tenemos un x3, por ejemplo. Entonces, todas las funciones que se anulan en x0. O Esas- sea, todas las funciones que comparten raíces sería más o menos lo Exacto. mismo. Exacto. Todas las funciones que comparten raíces. Esa es otra. Podría tener la constante igual a 0. A esa no la voy a hacer porque es muy... Podría ser una cosa así. Podría no ser continua también. Podría ser así. Por ejemplo. Podría ser cualquier cosa. Esto. Solo quiero que se anule en los puntos fijos esos que agarre. Vamos a hacer otra cosa. Bueno, está. Se entendió. Entonces, consideremos ese I que sea el conjunto de funciones de R en R, tales que f de xi es igual a 0. Entonces, ¿cuántos SIs tengo? Tengo n. Bueno, n más 1. Profe, perdón. Sí. ¿Hay infinitas funciones que comparten raíces? Sí. Entonces no puedo pintar tipo todo R2 en ese caso. Sí. Sí, si hiciera todo, tipo, sí. Sí. Hay infinitas. Sí, porque agárrate una función, cambiale un punto. Agárrate otra función, cambiale otro punto. Por eso, y ahí no es como que ya sabemos que R2 es un espacio vectorial. Ojo que no es R2, ¿eh? Porque acá es un espacio de funciones. Ok, O sea, pero digo, aunque sea RN, va a pasar lo mismo. Voy a poder pintar todo el espacio. no, pero en digo N, ¿o no? que conceptualmente son cosas distintas. Porque una cosa es R2 Ok. como el espacio de... Bueno, uno podría pensar... Bueno, sí. No, te faltan algunas cosas porque vas a tener las funciones... No es todo R2 porque las funciones que en los xis, en x0, x1, xn, toman valores distintos de 0, no van a estar. Así que no va a estar todo R2 pintado. Pero es como si tuvieras una línea en donde ahí no pintas nada, pintas solo en el 0, 0. Sí, iba a decir que conceptualmente son cosas distintas, pero en realidad uno puede pensar a las funciones como un subconjunto del producto cartesiano, en ese caso sí. Pero eso es como... pero es como que podría pintar casi que todo. Entonces, sea S sub I para I igual a 0, 1 hasta N. A ver, tengo N entonces de estos espacios. Entonces, si probamos que S sub I es un subespacio, entonces, por la parte A, el conjunto S, que es el conjunto intersección de I igual 0 hasta N de los S sub I, que es el conjunto de funciones de RNR, no, de RNR, tal que f de x0 es igual a f de x1, que es igual a f de xn es igual a 0, es un subespacio vectorial. Y eso es lo que queremos probar. ¿Se entiende? Lo que queremos, el ejercicio nos pide que este conjunto que acabo de escribir, que es el S, probar que eso es un subespacio vectorial. Lo que yo digo es, me definí estos S sub Is, que es solo que en un punto valga 0. Si yo pruebo que cada S sub I es un subespacio vectorial, entonces ya está, porque por la parte anterior la intersección es un subespacio vectorial. ¿Bien? Profe, ese me puso f de x 0, f de x1. Sí. No queda más fácil tipo, poner f de x sub i para hacerlo. Sí, podría haber puesto para todo I y poner f de x i igual 0. Sí, de las dos formas. Si te queda más cómodo, escribirlo así, como para todo I de 0 a n. Entonces vamos a probar que
que la combinación, que S sub I es un subespacio vectorial. ¿Lo vemos? Que S sub I es un subespacio vectorial. Entonces, sean alfa y beta pertenecientes a R y F y G pertenecientes a S sub I. Entonces, alfa, F más beta G evaluadas en XY, esto es igual a alfa, F evaluado en XY más beta por G evaluado en XY. Y bueno, como F y G las estoy tomando en el conjunto de S sub I, esto me va a dar 0 y esto me va a dar 0. Por lo tanto, esto me da 0. Y bueno, y con esto acabo de probar que dadas dos funciones que pertenezcan a S sub I, la combinación lineal cae dentro de S sub I, y por la parte A, entonces la intersección de todos los S sub I, que es el conjunto que me está pidiendo probar el ejercicio, también es un subespacio vectorial. Bueno, estamos en hora. 2 minutos, no me dio el tiempo para hablar del ejercicio 13, pero déjenme hablar del ejercicio 9, que me lo preguntaron al principio de la clase. El ejercicio 9 es parecido, solo que en vez de probar intersección, hay que probar unión. El problema con la unión es que la unión de subespacios no es un subespacio, necesariamente. Pensemos en el espacio vectorial R2 y agarremos una recta que pasa por el origen. No sé, igual a X sobre 2. Y agarremos otra recta que sea la recta Y igual X. 2X, por ejemplo. Igual 2X. Si yo agarro un punto acá, que pertenece a la recta, y le sumo otro punto que pertenece a la otra recta, me va a quedar en algo que está por acá, por ejemplo. Por lo tanto, me va a caer fuera de la unión. Lo que estoy diciendo con esto es que la unión de dos subespacios vectoriales no va a ser necesariamente un subespacio. Con esto encuentran un contraejemplo. Ahora bien, el ejercicio no les pide probar eso, porque es mentira. Lo que el ejercicio le dice es probar que si se consiguieran la unión y la unión efectivamente les da un subespacio, entonces es porque uno de los conjuntos está incluido en el otro o el otro en el uno. Es decir, imagínate que vos hiciste la unión y te dio algo, que es un subespacio. Pensemos en rectas, ya que estamos con las rectas. Pensemos, a ver si puedo dibujar por acá. Pensemos en las rectas. Considerate esta, que es una recta, y igual mx, no importa cuál es el m. Y vos la unís con otra recta. Y eso, de repente, te da un subespacio. Bueno, si te dio un subespacio, es porque las rectas, una de las rectas estaba incluida en la otra, o la otra en la una. Lo que pasa es que en R2 es fácil. En R2 es porque efectivamente es la misma recta. Lo gracioso quizás sea en R3, ¿no? Que capaz que pasan otras cosas. O sea, que si la unión te da un subespacio, por ejemplo, ahí va, una cosa que puede pasar en R3. Imaginen que tienen una recta y lo unen con un plano. Con el plano del piso, por ejemplo. Tenemos, perdón, piensen en una recta que está en el piso y lo unen con el piso. Entonces, ¿qué les va a dar? Les va a dar todo el piso. Pero bueno, la recta estaba metida en el piso. Entonces, eso es lo que hay que probar. Si la unión de las dos cosas les da un subespacio, es porque uno de los subespacios estaba metido en el otro. Y bueno, ¿cómo prueban estas inclusiones?
Bueno, entonces, para probar esto, agárrense un punto, sea B, que pertenezca a bueno, se llaman W1 y W2. Sea B perteneciente a W1. Y bueno, y hacer cosas con eso. Tienen que jugar con el hecho de que son subespacios. Y eso. Profe, una pregunta. No, un segundito y ya te doy la palabra. Entonces, antes de terminar, me queda el ejercicio 13 para hablar de esto. Lo podemos conversar. Bueno, ahora me puedo quedar un ratito, en realidad no me puedo quedar muchísimo rato, pero podemos conversarlo. Si no, podemos conversarlo la clase que viene. Podemos arrancar con eso. Quizá vamos así. Así tienen por lo menos la solución de eso. Arrancamos la clase que viene con la solución directamente. Yo escribo la solución antes y arranco la clase y leo la solución. O sea, intenten probarlo, pero simplemente leo la solución. No hago todo el desarrollo con ustedes, pensándolo con ustedes. Así les queda el ejercicio resuelto. Ahí dicen que Yasmín lo subió. Ah, ¿que lo subió? Ok, lo hizo ella. Ah, sí, creo que Jasmina arrancó el práctico haciéndolo eso. Bueno, igual, para que les quede, si no quieren ir a YouTube, hago así. La clase que viene arranco con la solución de eso. Está bueno que lo piensen igual. Lo que pasa es que el concepto de suma de subespacios va a volver a aparecer. Bien, entonces con esto termino la clase. Me quedo un ratito contestando cosas. Y hablando de, no sé si están alguno de los que me preguntó el ejercicio de probar que si... Conserva norma, conserva ángulo. Eso, sí. Ahí va. Entonces, muestro la hoja y les digo cómo se hace. O sea, hay que usar esto, que no lo vimos la vez anterior, pero había que hacer esto. La norma de f de x menos f de y es lo mismo, o al cuadrado, es lo mismo que el producto interno de f de x menos f de y consigo mismo. Bien. Entonces acá te va a quedar la norma de f de x al cuadrado menos 2 veces producto interno de f de x con f de y más norma de f de y al cuadrado. Bien, ok. Eso es por un lado. Y por otra parte, podés escribir esto. La norma de x menos y al cuadrado te queda el producto interno. Te queda la norma de x al cuadrado menos 2 veces producto interno de x con y más norma de y al cuadrado. Y esto de acá es igual a esto, porque preserva norma. Esto es igual a esto, porque preserva norma. Y, a ver, tengo otro color. A ver. Y esto es igual a esto, porque preserva norma. Entonces pueden igualar y les queda que el producto interno de f de x con f de y es igual al producto interno de x con y. Y si prueban y como el producto interno ahora, el producto interno lo pueden escribir como norma por coseno del ángulo,
lo que terminan probando es que los ángulos son iguales. ¿Se entiende? Lo hice un poco rápido, pero... No sé si alguno de los que se quedó la vez pasada hasta ahora, pero la idea sería esta. Bien. Profe, ¿lo subís hoy al video de esta clase? Sí, subo hoy. Una consulta. Sí. Sobre este último práctico, el ejercicio 1.11 puede ser uno que tenía dos conjuntos. Uno se llamaba Kerr y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. No entiendo, o sea, no sé qué es cada conjunto. Está. Bien. Vos tenés una matriz, llámale A. Esa es una matriz A. El conjunto Kerr es el conjunto de los posibles X, X1, Xn, que te dan el nulo, el vector nulo. 0, 0, 0. Ok. Ese es el conjunto Kerr, le vamos a llamar kernel o núcleo en unas clases. Núcleo, claro. Okay. Kernel o núcleo. O sea, es el conjunto de puntos para los cuales vos multiplicás por la matriz y caes en el vector nulo. En particular, hay uno de ellos que lo conocemos, que es el vector nulo. Si multiplicás el vector nulo por una matriz, te da el nulo. Pero puede haber otros. Ok. Ese es Kerr. ¿Ese quedó claro? Sí, sí. Y el otro, im, es un poco distinto porque es el conjunto de los... Ahora, el conjunto Kerr es como que lo veo multiplicando, es como de este lado, digamos, como medio raro. Pero ahora, el conjunto im es el conjunto ahora de los x1, llamémosle i sub 1, i sub n, i sub 1, i sub n, para los cuales existe un x, 1, xn, que me hace ir a parar al i1 y n. ¿Se entiende? O sea, yo quiero, imagínate que... No, iba a ser algo que es más complicado. Es el conjunto de los vectores para los cuales existe otro vector, tal que si yo multiplico la matriz por ese otro vector, soy yo mismo. A ver. Yo, Gerardo, No, pertenezco al conjunto imagen, que es im. Voy a pertenecer al conjunto imagen. Si existe un vector, tal que si vos multiplicas la matriz por ese vector, me das yo. Me doy yo. No sé si... Se entiende, sí, se entiende. Está. Más o menos sí. Igual lo que no entiendo es porque está al revés, tipo... O sea, en ese caso V sería el vector el cual multiplica, o sea, que existe la matriz A, Claro, que pero mira, multiplicado por U del vector. No entiendo bien. Es el conjunto de los vectores para los cuales existe otro vector U, tal que B te da A por U. O sea, yo soy un vector B, pertenezco al conjunto imagen, si hay otro vector U, tal que A por U me da yo. Ok, sí, se entendió más o menos. Gracias. Sí, o sea, es un poco raro, pero yo no me quise concentrar en este ejercicio porque igual vamos a trabajar hasta el hartazgo con el conjunto imagen y el conjunto kernel, así que igual si ahora no queda claro, va a quedar claro en unas gracias. semanas. Chao. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta de letra del 8B? 8B. 8B es el que estábamos haciendo ahora. Cuando se refiere que es un espacio vectorial real, es como el subespacio, podría ser. Sí, ¿o no? sí, acá debería decir subespacio. Sí, yo lo interpreté directamente como subespacio porque es lo que quiero probar, subespacio. Está. Sí, Bien, gracias. De nada. ¿Kevin? Sí, tenía una duda con una aplicación. Sí. Era el 2.2. Está. 2.2, yo te lo voy a contar, pero Dale. chau. No va. O sea, porque no, al menos que hayas cursado cálculo div con doble B, no tienen por qué saber lo que es una sucesión. Así que esto no va para ahora. Pero supongo que lo intentaste hacer, así que contame.
No, sí, o sea, no tenía mucha idea, era el que tenía probado, o sea, pensado hacer de las aplicaciones, pero si vos decís que precisa eso, lo de cálculo de Sí, o diferencias sea, variables. necesitas saber lo que es una sucesión, necesitas saber lo que es el límite de una sucesión, necesitas saber lo que es una Claro, porque es sucesión límite de una acotada, sucesión. que en principio no saben lo que es eso, si es su primer semestre en facultad. Así que no se estresen, Claro. con ese no se estresen, para nada. Entonces te puedo preguntar el 1. El 1, sí. O sea, te estás considerando ahora el espacio vectorial R, pero con otra suma y con otro producto. Ok, que la suma es el producto entonces. Claro, la suma es El tu producto es el producto, elevado. es tu producto usual, y el producto por un escalar es hacer un número elevado a ese número. Tengo que probar Donde que es un espacio vectorial. este es el producto usual de R. Producto en R. Y esto es la exponencial en R. La típica, no es que estamos inventando nada. Está genial. Y lo que hay que probar es que se cumplen todos los axiomas de espacio vectorial. Está, gracias entonces. De nada. Bueno, no me puedo quedar mucho más rato. Si quedaron dudas, me mandan al mail y yo les contesto. Gracias, profe, que ande bien. Dale. Así que, bueno, nos vemos el jueves y nada, que pasen bien. Y piensen si tienen dudas y eso, y arrancamos el jueves como con un ping pong de dudas. ¿Bien? Al nuevo, profe. Dale, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.